es el último suspiro del censor. Otra vez, como en el medioevo, los censores creen que la victoria es la de los que deciden enmudecer al resto. Es una imposibilidad, es una utopía sin sentido, es una derrota para ellos, pero con un enorme costo para los agraviados, para los humillados, para los perseguidos. Pero la fragilidad de los muertos es diversa, múltiple y da que pensar. La fragilidad de los muertos es el olvido inevitable de los muertos, aun cuando sean célebres. Serán por lo menos parcialmente olvidados. ¿Quién sabe exactamente cómo era Napoleón? Está su construcción histórica. Pero en general no somos célebres. Ya no tenemos palabras, ya no tenemos defensa una vez que hemos muerto. Y esa partida no solamente, como diría Becker, nos deja solos, que solos se quedan los muertos, sino que nos deja al margen de toda acción posible. Quiero decir, hay una fragilidad última que es más fuerte que todo, que es la fortaleza de la muerte. Frente a la muerte, lo que termina de evidenciarse es la originaria, esencial, raigal, fundamental fragilidad humana. Al final del camino está la muerte. Para quienes tienen fe, eso será el camino hacia la resurrección. Pero humanos, pero podemos dudar, no lo sabemos. Pero en tanto humanos, somos frágiles, sí o sí, porque habremos de morir. Y esa es nuestra tragedia. Esa es nuestra liberación también, porque sería más grave, como diría Borges, la inmortalidad, imagínense. Inmortales, y los mismos problemas durante la inmortalidad y que no se termina nunca. La fragilidad es nuestra liberación. La fragilidad es nuestra esencial finitud. La fragilidad es la muerte, pero la fragilidad es la vida en tanto estamos vivos. Y la vida, como enseñaba Cortázar, está acá. La gran lección de Cortázar, que es una lección de fragilidad y de fortaleza, es que la rayuela, en la rayuela, de la tierra al cielo, se avanza por saltos de la vida en un mismo plano. No hace falta, como diría Borges, el soborno del cielo. En un mismo plano, saltando lúdicamente, le encontramos un sentido a la vida aquí, a la fragilidad, a la levedad, en la levedad del juego mismo, de la vida como juego, de la vida como juego de cartas, en la cual con estas cartas hacemos esto o aquello. En esa libertad podemos encontrar un cierto sentido que adviene en la solidaridad frente a la fragilidad. Yo diría en el deber profundo, existencial de la solidaridad frente a la universal fragilidad de la condición humana. El ritual perdido se deforma a veces en su patología política y se reconvierte en una búsqueda de un tiempo perdido que es mejor perder que reencontrar, que es mejor perder que reencontrar. La búsqueda del tiempo perdido, volviendo a la belleza, es el entrañable texto de Marcel Proust. Son 7 volúmenes. Las primeras 20 páginas son la narración de un niño que espera en la cama a que su madre llegue a besarlo, y son 20 páginas. El Finnegan Wake de Joyce es un pestaneo, y es un libro inmenso. Y el Ulises son 24 horas en la vida de una persona. Es decir, el tiempo adquiere diversas configuraciones. El famoso, y no por reiterado,
menos maravilloso fragmento de la Magdalena de Proust es la esencia de su libro. En un momento le sirven una magdalena, un bollo, ¿no? En una cucharadita de té con té. Él ya era grande, se lo lleva a la boca y tenía ese día un día vacío, una monotonía, y siente pero se le va porque es etéreo, porque eso ocurre con el gusto, que algo volvió, que algo fundamental de su vida estaba allí en un sabor que se sustraía, pero que estaba, el tiempo que se va, que es inaprensible, pero que está en algún lugar, raigalmente, profundamente, y dice Proust, y dejé de sentirme vacío, y me sentí por un instante inmortal. Salir es cooperar, que no hay salida sin cooperación. Acabamos de decir que la salida es acción pedagógica. Afirmamos que salir es morir un poco, como Asterión, dejar atrás el laberinto, o al menos ese laberinto. Que salir es arrojar la llave a una alcantarilla y después nadie sabe, ni siquiera uno mismo, pero la salida requiere de la actividad, es lo opuesto de la pasividad. Nadie sale pasivamente, no hay salida pasiva. Julián Marías dice, no es esperanza, es en la línea de Zizek, es ilusión. Y la ilusión es una burla, es un oasis. Tenemos la ilusión de que va a ser mejor. No es lo mismo que esperanza. Estamos ilusionados con lo que viene que va a ser mejor. Muchas veces es peor. Y además ignoramos que va a suceder después de la muerte. En lugar de la esperanza, creo que su texto se llama O teoría de la ilusión, no lo cito literalmente, la ilusión es un oasis hipnótico que lleva la energía vital, pero que no es cierto. No es esperanza, es ilusión. Creo que coincidiría Borges cuando afirma que no ha aceptado el soborno del cielo. El soborno del cielo es, te portás bien, vas al cielo. Yo no acepto el soborno del cielo. Esa ilusión. Lo único que pretendo es el olvido, decía. El soborno del cielo no, porque es ilusorio. Esa es la esperanza. Sin embargo, dos cosas son ciertas. Una es que en general persistimos, que en general preguntamos esperando, con esperanza que el otro nos responda. Ingresamos a la estación de tren o a cualquier sala de espera con la esperanza de resolver. Puede ser una ilusión. En todo caso, para culminar la charla, si sobrevivimos, es por la ilusión y por la esperanza, sean estas verdaderas o falsas. La resistencia es un plan de resistencia en muchos casos, un proyecto de resistencia. Es una decisión. La resistencia es la elección de resistir. De subsistir. La resistencia se enfrenta frente a la enfermedad, o como nos enfrentamos ahora, frente a lo inesperado. Porque todo esto que ocurre es inesperado. Comparado con los grandes horrores por los que ha atravesado la humanidad, es de baja intensidad, pero es inesperado. La vida sorprende al resistente, pero también convoca la resistencia. En ese juego tremendo entre adversidad, entre el mal y la resistencia,
hay algo interesante, si se quiere, en el mal, mirándolo desde un lugar, yo diría, inteligente en este sentido, que convoca a la resistencia, que saca del resistente la fuerza, que abre la llave de la voluntad, abre una compuerta, ¿no? Un orgullo del resistente. Y hay una cuestión también a tener muy en cuenta, y es el hecho de que cuando lo nefasto está encarnado en determinadas personas, cuando uno sabe dónde está el mal, tal vez el primer escalón del ascenso hacia la resistencia es tratar de hacerle entender a ese malvado o malvada que no es tan importante, que el poder es siempre efímero, es decir, hay el humor, el sarcasmo, la ironía, la burla hacia el que está generando el mal, es algo con lo que los malvados se manejan pésimamente, no lo comprenden, y sin embargo funciona. Es decir, hay 1000 caminos para resistir. No necesariamente es calzarse los guantes, resistir para ir a boxear al mismo ring y con las mismas armas. Resistir es insistir en la divergencia entre quien resiste y quien ataca. La mirada es metafísica, no es física. Los globos oculares son entidades físicas, yo los puedo tocar, operar, pero la mirada es intangible, no tiene lugar en el tiempo y en el espacio. La mirada, que es la que construye el sistema de las apariencias, es lo crucial, precisamente porque es metafísica, porque trasciende lo físico. Es la mirada, por decirlo de manera casi rudimentaria, ese efecto de diseño de cada persona. Dime cómo me miras y te diré quién eres o qué querés. Es la mirada lo que designa lo humano, no la entidad material física de los ojos. Y la mirada es la que construye la apariencia. Desde este punto de vista, la mirada no construye la apariencia que engaña. También puede construirla, porque hay un fenómeno en pintura que se llama trompe-l'œil, que es un engañar a los ojos. Recordemos esto, dos visiones sobre la academia, sobre la apariencia. Engañan o constituyen la realidad, entre comillas, la hiperrealidad. O engañan, y tal vez sean las dos cosas. Podés engañar vía apariencia, podés simular, manipular, ser otro, jugar roles aparentes para confundir, podés mentir a través de la apariencia, o podés justamente expresar verdades, fotografiar el poder como nadie, como lo hizo Velázquez con las meninas. Bueno, fotografiar no es el término, pintar la eternidad del instante y comprender cómo vivían unas personas que están muy lejos nuestro y que eran unas personas. La apariencia como camino hacia la comprensión, la estética, la apariencia como camino hacia la defunción de la verdad, la manipulación, la demagogia, la farsa. En cada elección estás jugando tu libertad, en la medida en que quieras seguir eligiendo. El gran error sería liberarnos de la libertad. Liberarnos de la libertad es la gran tentación, la adicción, la servidumbre voluntaria.
la anulación de lo más profundo que tenemos, que es la posibilidad de elección, y sobre todo la potestad propiamente humana y únicamente humana de decir que no, cuando decidimos decir que no, a quienes nos imponen a decir que sí a todo aquello que se les ocurra imponer. Ese es el ejemplo. Por eso, insensatamente, pero desde el corazón, aún sostenemos la esperanza. Un abrazo para todos y acá estamos. Gracias. Gracias.